Vamos entonces a cambiar de tema. Ya tenemos a nuestro próximo especialista y él es Ricardo Mejía. Vamos a conversar sobre la endodiscriminación en género y desarrollo. ¿Qué significa esta palabra? Buenos días, bienvenido. Buenos días, hola, ¿cómo están? Ricky. Muy bien, gusto en tenerte por acá. ¿Qué es endodiscriminación? Endodiscriminación. Empecemos definiendo un poco qué es discriminación. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Discriminación es el rechazo o el desprecio a alguna persona por alguna característica específica que presenta la persona. Por ejemplo, cuando hablamos de discriminación racial es por el grupo étnico o raza a la cual tú perteneces, se considera que eres menos y entonces se te desprecia, ¿no? Cuando hablamos de clasismo, es una discriminación por la clase social a la cual la persona pertenece. Claro. La homofobia es por tu orientación sexual. Cuando hablamos endodiscriminación, es discriminación dentro del mismo grupo que es discriminado. Dentro del, es decir, por ejemplo, si somos homosexuales y yo discrimino a personas que tienen mi misma orientación sexual, es eso endodiscriminación. De hecho, el término... entiendo perfectamente. El término inició principalmente entre hombres gays. Que hacían una diferenciación entre hombres que se veían masculinos y los que no se veían masculinos. Entonces le tiraban alguna serie de términos y decían que ese homosexual era menos valioso que el que era masculino. Pero hablándote claro, así en lenguaje panameño, coloquial. Por ejemplo, está el homosexual que es muy amanerado y está el homosexual al que tú no le notas que es gay o que es homosexual y a los que notan que los otros son un poco femeninos, un poco amanerados, los molestan y ¿sabes? Y utilizan adjetivos calificativos. Se critican entre sí. Locas y cosas de estas y simplemente pues sí, rechazan a los que son un poco distintos a ellos. Cuando en realidad ambos están siendo discriminados por la misma razón, la orientación sexual. Te iba a decir, este tipo de endodiscriminación afecta a la lucha de querer terminar con la discriminación de cierta forma. Así es. Dentro de los mismos grupos, entonces, hay divisiones. Por ejemplo, entre los grupos afro, marca muchas veces el que tiene la piel más clara y el que tiene la piel más oscura. Cuando en realidad ambos estamos siendo discriminados por el solo hecho de tener la piel oscura. Voy a decir, lo siento, pero eso es una ridiculez. Pero es muy común, lamentablemente. Precisamente en base a eso iba a hacer un comentario, y es que yo conozco gente negra que me dice, para negro a mí no me gusta estar rodeado de negros. Yo, pero ¿al qué le pasa? ¿Sabes? De verdad que pasa mucho, sobre todo aquí en Panamá. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué llegamos a la endodiscriminación? Mira, lo importante es que sepamos que todos somos criados, a todos nos envían mensajes desde pequeños de qué grupos humanos son mejores que otros grupos humanos. Y nadie quiere pertenecer al grupo humano que es considerado con menos valor. Entonces, dentro de los mismos grupos que somos vulnerabilizados, entonces comienza esa competencia de que quién es, está bien, estamos dentro del mismo grupo, pero dentro de nosotros hay unos que somos más que otros. Llamaba la atención esta mañana la noticia de que sabemos la situación que se está dando muy fuerte en Centroamérica, de la migración que se están dando de algunos países centroamericanos, principalmente Honduras, por el tema de la pobreza y la inseguridad que viven estos países y todo el movimiento que están haciendo. Ya algunos de los grupos han llegado a Tijuana, que es la zona más cercana a Estados Unidos. Y los que están rechazando a los migrantes nuevos son migrantes anteriores. O sea, los que se pusieron desde la frontera de Estados Unidos a gritar ofensas contra los que están llegando son personas que son migrantes latinas que viven en Estados Unidos. Entonces, estos migrantes latinos, aunque todos son migrantes y pueden ser discriminados por el solo hecho de ser migrantes, entonces ellos se sienten en el derecho, porque ya viven en Estados Unidos, de poder discriminar a los otros. Entonces, eso es endodiscriminación. Pero es como un tema que tenemos muy arraigado en sentirnos superiores a otros. Es un tema, ¿qué es? Dime, Ricardo, es un tema cultural, es un tema de educación. ¿Por qué yo tengo la necesidad de sentirme superior a las personas que me rodean? Mira, lo que voy a decir suena duro y fuerte, pero es un comportamiento animal. O sea, los grupos animales se protegen marcando cuál es la diferencia entre uno y otro. Pero es algo muy racional, muy animal, muy instintivo. El ser humano todavía tiene ese instinto y entonces lo trasladamos a toda la diversidad que tenemos. No hemos llegado a comprender que realmente todos somos de la misma especie. Correcto. Que al final no ganamos nada porque no somos islas y usted nunca sabe a quién usted trata mal, a quién usted menosprecie y en algún momento usted lo llega a necesitar. Así que cuidadito por dónde va. Pregunta, en estos temas, por ejemplo, de endodiscriminación, háblame tú, pues que eres especialista en el tema. ¿Qué casos has visto en los cuales se llega a los excesos? Porque a veces tú escuchas y he escuchado a padres decir, ya te digo, personas morenas, decir, ay, tenía que ser negro. Y luego ves que los
niños van copiando estos modelos de conductas y quizá el papá no lo hizo con esa intención, pero el niño lleva esto al extremo. Tú puedes realmente causar un problema con la endodiscriminación. Sí, la discriminación de hecho causa un problema en las personas que sufren discriminación, o sea, aminora todas tus capacidades, claro, o sea, tu autoestima. Inclusive muchas personas llegan a la depresión y el suicidio, claro, por el solo hecho, no, wow, es un hecho grave de ser discriminado. Es que sí, yo recuerdo un caso de una niña que le dijeron una actividad que había como de mostrar las culturas de todo el mundo. Y a la niña le dijeron, bueno, a ti te toca la cultura africana. Una niña de 4 o 5 años le dijeron en la escuela, a ti te toca la cultura africana. Todas las demás niñas otras culturas, y la niña lloraba. La niña lloró y decía, yo no soy africana, yo no soy negra. Wow. Pero es el mensaje que ella estaba recibiendo, no solo dentro de su hogar, sino también de los medios de comunicación, claro, de todos los espacios. Pero de que ser negro es ser malo. Miren qué interesante lo de la selección natural que mencionaste antes, y eso me remontó a cuando yo jugaba en equipos y bueno, se separaban y alguien escogía. Entonces el más habilidoso lo cogían primero, entonces el último era el que nadie quería, porque jugaba menos, pero todos sufrimos discriminación en alguna forma, ya sea deportiva, intelectual o racial o por género. Pero y lo hemos aplicado, o sea, yo discriminé en algún momento, no, yo no quiero a este en mi equipo porque no apaña nada o no patea nada. Pero ahí también va el tema de educar en diversidad, porque ese que no sabe apañar tiene cualidades, otras cualidades muy importantes. Total. Y valiosas, entonces hay que destacarlas. Por ejemplo, tú en esas, yo hubiera traído ese equipo, tú me sacas. Porque sí, yo cuando jugaba béisbol yo corría hacia la base contraria. Qué horrible. Pero yo tenía la capacidad de otras áreas, o sea, ahora lo comprendo, claro, pero en ese momento de infancia y adolescencia tú te sientes excluido. Sí, y esa exclusión, si tú no la trabajas, puede afectarte en toda tu vida adulta. Depresión automática, y la verdad es que te lleva a hacer cosas que realmente tú no eres consciente de que las quieres hacer, no quieres llegar al suicidio, no quieres llegar a cortarte, a hacer esas cosas. Claro. Yo te quería preguntar, Ricardo, si todavía nosotros no podemos comprender bien los términos de discriminación, de homofobia, todavía no entendemos bien si es orientación sexual o no, o identidad de género. Si todavía no comprendemos estas cosas, ¿cómo vamos a trabajar para erradicar o para eliminar dentro de nuestros espacios la endodiscriminación? ¿Cómo vamos a hacer por eso es tan importante la educación sexual y la educación desde una perspectiva de género. Porque cuando tú educas desde esta perspectiva, tú comprendes de dónde tú vienes y comprendes el daño que tú puedes hacer por poder marcar estas diferencias. Porque en realidad siempre hemos existido en diversidad. Siempre. De hecho, el ser humano es muy diverso. Y eso es algo que aporta y es evolutivo, aporta a toda la comunidad, pero no lo comprendemos. Entonces seguimos con esos patrones. De hecho, cuando ves las culturas que han desarrollado más, han podido superar ese aspecto de la discriminación. Esto pues en un modelo ideal de sociedad, en un modelo ideal educativo, se entiende de esta manera. Y bueno, los que tenemos acceso a información decimos, quiero hacerlo bien, quiero hacer esto por mi hijo y necesito que tenga esta información. Pero ¿cómo yo reeduco a una persona que ya tiene 20, 30, 40 años y tiene esta ideología y simplemente la anda aplicando por allí? Por ejemplo, a mí me pasó, yo lo mencioné alguna vez en el programa, que cierta señora que pertenecía a cierta religión en Panamá se sentía superior que pues el grupo que ella estaba manejando, era la jefa. Y en algún momento, sin yo hacerle nada, decirle nada, tenía yo como 22 años, ella me dijo, Ana, a todo el mundo no le gusta tu cabello. Y ella era un poco racista. A mí nunca me molestó porque desde el colegio a mí me encantaba mi cabello y yo sabía que mi cabello me hacía especial. Exacto. Y yo entendí que a ella le molestaba que eso me hacía especial. Pero si no es una persona que entiende que ser negra, por ejemplo, a mi hija, a mí me encanta y yo la veo, y de niña yo tenía un complejo porque mi mamá es de tez blanca y cabello rojo y ojos claros, y yo tenía el problema de que yo chiquita quería ser blanca precisamente por esto. Por los mensajes. Por los mensajes que me mandaban de que ser negro es malo. Ahora yo veo a mi hija que es morena y me encanta su negrura y yo siempre le digo negra y hay gente que me ha corregido y me dice no le digas negra y yo digo pero ¿cuál es el problema? Si a mí lo que amo de Lía Camila es su negrura. Claro. Ahora mi hija va a empezar a decodificar lo de la negrura de una manera hermosa, lo va a entender y aceptar. Pero ¿qué tal si hubiese sido al revés? Y Lía se convierte en una adulta y entiende que eso es una negrura y le llaman negra. ¿Cómo tú haces para explicarle a un adulto que ser negro no está mal? Bueno, es que la dificultad está en los adultos. Los adultos es muy difícil, al menos que la persona haga un esfuerzo voluntario de transformar todas esas ideas que le transmitieron desde muy pequeño y que la sociedad le reafirma, porque el problema también está en que
el mismo entorno social reafirma esos patrones. ¿Crees que yo me pueda sentar, y disculpa, para cerrar, con una persona que tiene un problema de discriminación dentro de su propio grupo y tratar de explicarle que no debe ser así? ¿Tú crees que pueda funcionar, que me entienda? Mira, uno hace hasta donde puede. Yo creo que el ejemplo, o sea, y tu actitud ayuda mucho. Uno comienza, o sea, por ejemplo, insisto, estos espacios son muy buenos porque quizás algunas personas no estén de acuerdo con lo que estamos explicando acá, claro, pero ya le queda la duda, le queda la inquietud y comienza a investigar. Entonces, lo que yo siempre invito a las personas es a que busquen el conocimiento. Estamos en una época que tenemos mayor ventaja que otra porque la información y el conocimiento nos llega por muchas vías, lo tenemos al acceso, pero no nos cerremos, comencemos a ver. Y lo que yo digo aquí en Panamá es que no debería existir ningún tipo de discriminación. No debería. Porque en Panamá hemos tenido siempre, por la característica de ser un país de tránsito y donde pasa todo el mundo, de poder asimilar muchas culturas, muchas razas, muchas formas de vida, muchas religiones. Cada uno de nosotros, estoy seguro, está aquí con una religión y no debería estar ocurriendo esto. Deberíamos ser inclusive ejemplo para Latinoamérica en cómo es la inclusión y la integración de la diversidad. Deberíamos serlo, deberíamos estar trabajando en eso. Excelente Gracias, mensaje. Ricardo Mejía, por acompañarnos esta mañana y explicarnos un poco acerca del tema de la endodiscriminación, que bueno, yo no lo conocía, no sé mis compañeros, quizás usted en casa tampoco, pero hoy, como bien lo dices, nos abres las puertas un poquito al conocimiento y a que empecemos a pensar sobre ello y a conocer un poco más acerca de las personas que tenemos, que todas son diferentes, pero todas merecen nuestro amor y respeto. Gracias, Ricardo.